busca examinar diferentes áreas dentro del partido y crear la estrategia rumbo a las próximas elecciones de alcaldes y diputados. El Congreso, denominado Un Nuevo Compromiso con la Patria, reunió a todas las bases del tricolor. Avanzar en el camino de la modernización que debemos seguir como instituto político de cara a las nuevas necesidades de nuestro país. Arena lucha con la sombra de la derrota de las elecciones presidenciales, aunque ya hubo un acercamiento oficial entre el gobierno electo y el partido de oposición. El presidente del COENA continúa catalogando el triunfo del FMLN de ilegítimo. El FMLN podrá gobernar los próximos 5 años, pero ellos saben que lo harán de forma ilegítima, porque llevaron a la presidencia a su candidato haciendo cosas incorrectas antes, durante y después de los eventos electorales del... Aún así, Velado asegura que hay que dejar atrás el pasado y en medio de su discurso envió un mensaje de unidad y apertura. Ya basta de cerrazones y argollas. El partido, hermanos y hermanas, es de todos los salvadoreños. Norman Quijano participó del Congreso en su calidad de alcalde. También asistió René Portillo Cuadra como invitado especial, aunque está afiliado al partido. Creo que es muy prematuro estar, digamos, hablando de las candidaturas. Sin embargo, vamos a estar donde el país lo requiera. 30 mesas con 24 personas, cada una trabajaron durante más de 8 horas en la discusión de propuestas y autoevaluaciones. Las conclusiones fueron las siguientes. Para la escogitación de alcaldes y diputados se recomienda usar el voto secreto. Para los alcaldes en funciones se realizará una evaluación de la gestión y popularidad del trabajo realizado. Si la evaluación es positiva, se procede a reelección de lo contrario se procede a elección. La escogitación de candidatos participen todas las bases de Arena de manera que tengamos elecciones democráticas internas. Esto quiere decir no más dedazos. También en el caso del Consejo Ejecutivo se pidió evitar la duplicidad de cargos y que haya representación de todos los sectores. Un diputado que sea el representante y ese será el jefe de fracción que será electo por voto secreto. Un alcalde elegido según se desarrollan los reglamentos también por voto secreto. 3 representantes, 1 de cada zona geográfica del país. Un miembro fundador constituyente electo también en voto secreto. Un miembro que sea una persona de calidad notoria. Las conclusiones serán aprobadas el próximo 3 de mayo en Asamblea Extraordinaria del Partido Arena. Con imágenes de Jonathan Perdomo, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Gracias, Alejandra, por la información. Mauricio Interiano, director de Asuntos Económicos y Sociales del COENA, junto al alcalde de Ayutuxtepec, Alejandro Noches, nos acompañan. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿verdad? Es que así te vio Mauricio. Sí, dijo. sí. No, sí. Nos están acompañando esta mañana aquí en los estudios de Canal 12 para hablar precisamente. Sí, es probable que Alejandro tengas otro nombramiento, otro cargo, ¿no? Pues desconozco. Solo alcalde. Desconozco, soy el alcalde nada más en este momento. Qué bueno que nos acompañan también, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hemos visto lo que sucedió el fin de semana en este congreso que llevó a cabo el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. A algunas personas podrían decir es una especie también de mea culpa, ¿no? Reconocer lo que se negó por mucho tiempo de que algunas de las elecciones de los candidatos eran por dedazo. Lo cerró Ana Vilma diciéndolo de esa manera. Yo creo que al interior del partido hay este ejercicio, ¿no? De sincerarse de algunas cosas que se han venido ejecutando o haciendo mal. Mauricio, comienzo contigo, escuchando tu opinión respecto a cómo se desarrolló el Congreso y vamos hablando poco a poco sobre las conclusiones que han sacado este Congreso y cómo se van a materializar, digamos, estas decisiones que se han tomado y al final también cómo se van a legitimar, ¿no? Entiendo que viene la Asamblea General donde se da este paso de aprobación. Claro. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Romeo. La verdad es un verdadero gusto estar aquí esta mañana con ustedes. Y bueno, un gusto también estar con nuestro alcalde esta mañana aquí acompañándonos. La verdad, te soy honesto, estamos muy satisfechos con el ejercicio, con el congreso que hubo el sábado.
creo que los objetivos que buscábamos se lograron. Esto, debemos recordar, el Congreso se hace como parte de todo un proceso de cambio, un proceso de renovación del partido, el cual viene caminando desde mucho antes. Se hace también en un momento, como tú bien lo dices, es un momento de hacer una autoevaluación, una autocrítica y ver qué tenemos que hacer hacia adelante. Y lo que nos gustó mucho de esto es que verdaderamente fue un ejercicio de escuchar nuestras bases. Hicimos una gira por todo el país como parte del Congreso, inclusive abrimos esa preconsulta, esa consulta a la sociedad civil, porque sabemos también, reconocemos que fueron cientos de miles de personas que se sumaron al esfuerzo, que nos dieron su voto este 9 de marzo, y que no necesariamente son militantes o son parte de nuestras estructuras del partido. Entonces había que escucharlos. El Congreso como tal se quiso dar dos mensajes. Uno, un mensaje de apertura y de inclusión, que estamos como parte de este proceso de renovación, tenemos claro que debemos abrirnos como partido, invitar a todas las personas que son parte o que creen en nuestros principios como partido. Y lo otro lo quisimos hacer en un ambiente de verdadera transparencia. Tanto así que tú mencionabas hace un momento cómo vamos a hacer para asegurarnos que esto se dé. Se materialice. Que se ejecute estos acuerdos. Exacto. Entonces, para eso pasan dos cosas. Uno, el mismo sábado se anunció una asamblea general en la cual se van a aprobar los planes de trabajo y en algunos casos aún se tiene que analizar qué otros cambios se tienen que hacer. Pero adicionalmente lo quisimos hacer en un ambiente de transparencia en el cual, como bien lo pudieron ver en los medios, tuvimos la apertura de tener a todos los medios de comunicación escuchando la apertura o la presentación de todas estas propuestas. Al final, todos debemos ser vigilantes de que estos cambios se materialicen. ¿Y cómo fue la mecánica para tomar esas decisiones, alcalde? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, Romeo. Mauricio, un saludo. Lo importante de esta mecánica o de lo que se fue haciendo durante todo el proceso, que fue aproximadamente de 3 semanas, donde fuimos a recoger esta información a los diferentes lugares, a los diferentes departamentos, escuchamos a los sectores, a la sociedad civil, escuchamos a varios, aunque no estuvieran ya en una estructura como tal, pero venimos y escuchamos a todas estas personas. Ahí comenzó para nosotros ya el Congreso como un precongreso para materializarlo el día sábado cuando llegamos y empezamos ya con la mecánica de trabajo, el cual fue conformado a través de mesas en las cuales ahí se discutió, se trabajó, para luego conformar otras mesas de síntesis donde se llevaron acuerdos y que al final eso se convierten en aquellas conclusiones y se lleva a materializar realmente cuando vengamos y estemos en esa Asamblea General. Es decir, comenzó como trabajo de campo esto, correcto, si se quiere llamar de esa manera, ¿no? Sí, recogiendo, me imagino, las quejas, los insumos, las propuestas de los diferentes sectores que participaron o que forman parte de Estuvimos en los diferentes departamentos escuchando alcaldes, diputados, estructuras, tal vez no tanto como queja, sino que hacia dónde veíamos a nuestro partido en el corto, mediano y largo plazo. Porque es lo que nos interesa. Ya lo que sucedió negativo, pues yo creo que hay que dejarlo atrás. Y lo que tenemos que ver es de aquí hacia el 2015 y las demás fechas electorales, y no solamente lo electoral, sino que también nuestro partido hacia dónde se va a ir, teniendo una base sólida para poder mantenernos 20, 25, 30 años más vigentes. A ver, Mauricio. Sí, lo que se definió como parte del Congreso, dijimos, bueno, no seamos nosotros quienes definamos los temas que hay a discutir. No seamos nosotros quienes definamos, me refiero a nosotros como comisión preparatoria, sino que dijimos que sean nuestras bases. Esa comisión fue mandatada por el COENA como tal. El COENA propuso las personas que estuvieran en la comisión. Era una comisión donde habían representatividad de las distintas estructuras del partido. Habían 4 alcaldes, habían 3 diputados, 4 miembros del COENA y habían representantes de los sectores nacionalistas. La comisión estaba encargada de preparar y de organizar el Congreso. Y el COENA dio total autoridad y libertad a la comisión de hacerlo. Y algo que se determinó es que no sea ni el COENA ni la comisión quien defina cuáles son los cambios o los temas que se deben realizar o que se deben discutir en el Congreso. Y para eso se hace la preconsulta.
fuimos a todo el país, hubieron más de 8.000 propuestas de temas a discutir en el Congreso. Luego nuestro trabajo fue revisar esas 8.000 temas, agruparlos para buscar esos temas en común. Sorprendentemente, en todo el país se identificaban cuáles eran los temas que coincidían en casi todos en todo el territorio. Hablamos no solo con el territorio, hablamos con los distintos sectores, hablamos con la sociedad civil, particularmente con personas que se sumaron al esfuerzo para el 9 de marzo. Y eso es lo que nos dio, de eso sacamos una lista de 10 temas, que son los que el mensaje que nos da la base. ¿Depurados por la comisión? Depurados por la comisión. Ajá. Y agrupados, obviamente hubieron temas en común en todos lados, y esos fueron los temas que llevamos al Congreso a discusión. A ver, ¿cuáles son al final esos grandes temas? Los 10 temas, dices, que al final se depuraron. ¿Cuáles son? ¿En qué concluyeron esos 8.000 temas? O, a ver, propuestas, no sé cómo le llamaron ustedes. ¿En qué concluyeron? Concluyeron en 10, ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen las bases del partido? Como ya decía Mauricio, fuimos consolidando, ajá, según los temas o según los subtemas, a terminar llegando a 7 temas principales, aunque hubieron 2 de ellos que se separaron. Entre ellos era la escogitación de los candidatos a alcaldes y diputados, el financiamiento del partido, la escogitación de los miembros del COENA, la escogitación de las demás estructuras de mando, como la departamental y las municipales, el fortalecimiento de la ideología de nuestro partido, la capacitación permanente de la defensa del voto, entre los temas que se fueron seleccionando y agrupando, y esos fueron como los grandes temas. Ok. Hablemos del financiamiento del partido. ¿Qué es lo que propone la gente? ¿Qué es lo que aprobaron ustedes? ¿Se aprobaron algo este fin de semana? Y respecto al tema de la escogitación de los candidatos a diputados y alcaldes, entiendo, principalmente, ¿no? No sé si al final también esto, para futuras elecciones, Mauricio, habla también sobre cómo escoger el candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República, si afina un mecanismo para ese tipo de situaciones. El ejercicio, y te contesto primero la pregunta de la selección de candidatos. Ajá. Se separaron 2 temas. Se separó el tema de candidatos a alcaldes y el tema de candidatos a diputados, para poder enfocarnos, ya que son 2 realidades y 2 coyunturas distintas. Entonces se tuvo esa discusión. Y esa misma discusión se pidió que se hiciera en 2 tiempos. Uno que se viera hacia el futuro no tan cercano, más allá del 2015, en el caso de las próximas elecciones del 2018, y también que se viera para el análisis de cómo será en 2015. Así que eso se discutió de esa manera. No, el tema de la elección del candidato presidencial no fue un tema en particular, aunque algunos de los componentes que surgieron de la discusión obviamente pueden aplicar a eso. En cuanto al tema del financiamiento, sí hubieron mesas particularmente discutiendo el tema del financiamiento, y se vio realmente de 2 maneras, porque la pregunta no solo fue cómo debemos recaudar o cómo se debe financiar el partido, sino que una pregunta que se hizo es qué es lo que debe el partido priorizar a la hora de decidir cómo utilizar los fondos. Porque eso es lo que escuchamos de las bases. Mucha gente muchos de nuestros hermanos areneros en el territorio nos decían, miren, si aquí lo que necesitamos es que tengamos las sedes vivas y que tengamos los recursos, que podamos hacer el trabajo territorial adecuado. Y eso fue parte de la discusión. Entonces y el mensaje en general que se nos dio fue, sí, métanle mucho enfoque, tengan cuidado. ¿Pero hicieron algo concreto sobre esto? ¿Sobre el tema del financiamiento, de cómo recaudar fondos, por ejemplo? No es algo concreto, porque el propósito de estas mesas era que surgieran ideas y propuestas para que nosotros podamos incluir en un proyecto de recaudación y de financiamiento. Pero sí surgieron ideas puntuales. Por ejemplo, en 2 de las mesas de trabajo propusieron que los funcionarios públicos puedan dar un porcentaje de sus ingresos como una cuota partidaria. Surgieron ideas también de que se haga un proceso de afiliación que también incluya que todos los miembros afiliados al partido den alguna cuota voluntaria. Es decir, ok, quiero que quede claro este punto, no lo tengo. A ver, se propone por parte de esta gente, la mesa, esos 2 aspectos, por ejemplo, de cómo recaudar fondos. ¿Esto lo van a llevar ustedes, o lo han desechado, o lo van a llevar al final a la Asamblea General y decir, señores, una de las propuestas es que a cada uno de los funcionarios del Partido Arena se les retenga un porcentaje, y otra propuesta es que probablemente a los militantes o a los del partido, ¿no?, se les pueda también
retener algún porcentaje, militantes digo que trabajan probablemente, que tienen un empleo obviamente, porque otros partidos utilizan esa mecánica. ¿Eso es algo que ustedes lo están valorando o al final sí se va a someter como propuesta a la Asamblea General? A ver, todo lo que se vio en el Congreso se debe llevar a la Asamblea de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Ahora lo que tenemos que agarrar son todos estos insumos y aterrizarlos en planes de trabajo, ya definiendo recursos, definiendo tiempos, para ver en qué momento los debemos de implementar y ver cómo podemos hacer un proyecto completo de cada uno de estos temas. O sea, ustedes van a trabajar y afinar una propuesta sobre eso. Sí. ¿Sí? Para eso, la verdad que no vamos a hacer nosotros como comisión, sino que se va a nombrar una comisión que agarre estos insumos. Igual será una comisión representativa de los distintos estructuras del partido para que aterricen en planes de trabajo. Esos planes de trabajo para cada tema sí se van a llevar a la Asamblea para que sean ya aprobados como Asamblea y eso ya sea un mandato para el COENE y para las estructuras para implementarlo. Alcalde. Tal vez te claro algo más. Quizás no solamente son dos aspectos en tema financiamiento, sino que son varios aspectos porque también se habla de buscar ayuda internacional con otros partidos, con ONGs y algunas otras gestiones más porque sabemos la necesidad que se tiene ya en el territorio. Ya decía Mauricio lo de las casas sedes, los promocionales, la publicidad del partido, el mantener, el divulgar el pensamiento ideológico nuestro, entre algunas otras cosas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Revisar todas estas propuestas que han surgido del Congreso para llevarlas a esta Asamblea General donde lo que ahí buscamos es revisar y aprobar lo que sea más conveniente para los miembros del partido. En miras a lo que Arena va a necesita el continuar país. haciendo uso de grandes patrocinadores como todos sabemos que sucede, ¿no? Muchos partidos políticos tienen eso. Y sabemos que el partido tiene un grupo muy fuerte de patrocinadores. ¿O cuál es la idea de buscar, Mauricio, otro tipo de financiamientos? ¿Es la idea de desprenderse un poco de esto de que quien paga el mariachi pide la canción? Sí. A ver, yo sé que ese ha sido un tema que ha estado en el ambiente, pero realmente no es el tema principal. Creo que lo principal en el tema de financiamiento es que como partido tengamos los recursos necesarios para hacer el trabajo partidario que se requiere. Y un mensaje que sí hemos recibido, se recibió en la consulta y se discutió también en el Congreso, es que sí nos ha faltado proveer los recursos para el territorio para que se haga el trabajo, no solo un trabajo de campaña. Una de las críticas que recibimos es que como partido hemos caído más en quedarnos en trabajo de campaña tras campaña y hemos dejado por detrás el trabajo territorial, el trabajo partidario continuo. Entonces, más que un tema de cambiar la manera de cómo lo financiamos, es más un tema cómo podemos ampliarlo, porque el trabajo, viendo hacia adelante, viendo hacia el futuro de este país, al futuro de este partido, vamos a requerir una buena cantidad de recursos. Entonces, ¿cómo podemos ampliar eso? ¿Cómo podemos crecer eso? Por otro lado está la parte de democratización del partido, que quizás es también lo que a la gente le preocupa, que no sea un grupo pequeño que esté tomando decisiones. Correcto. Y en eso también hemos recibido un mensaje muy claro. Y eso también es algo que ya, como te mencionaba al inicio, el partido ya venía en un proceso de cambio. Esto ha sido parte de ese proceso. Y el mensaje fue claro en el tema de democratización. Sabemos que como partido somos un partido democrático, debemos vivir la democracia interna también. Y por eso es que muchas de las propuestas que surgieron en este Congreso fue hacia así llevar a elección de candidatos a través de primarias, hacia realmente, aún en los procesos de corto plazo, que Alejandro puede hablar un poquito más del tema, pero sí se pidió, ya no tomen decisiones en grupos pequeños, sino abramos a que las decisiones las tomemos. Que lo dijo Jorge Velado también en su discurso, ¿no? Lo mencionó también un poco Ana Vilma cuando dijo ya no más de datos. Exacto. Sí, se mencionaba dentro de estos temas, se habla mucho de lo que es el voto secreto. Eso es como lo más repetitivo para las diferentes elecciones, tanto para los que van a estar en cargos de elección popular como para las estructuras mismas del partido. Para la gente que vamos o que estamos hoy por hoy fungiendo ya como alcaldes o como otros funcionarios, en el caso particular de los alcaldes, se hablaba y se decía que nos tienen que evaluar, esa fue la recomendación que daba, que no es así de una sola vez que nos vamos y todos a reelegirnos, cuando a lo mejor algunos no estaremos haciendo tan bien el trabajo. Entonces sí,
es importante lo que el Congreso ha arrojado y dicho, evalúen a los alcaldes, revisen el trabajo de los ¿Ningún alcalde está alcaldes. seguro de que se vaya a reelegir? ¿Sería correcto decirlo de esa manera? Pues yo lo que puedo decir es que nos tienen que evaluar tal cual el Congreso lo ha solicitado. Ajá. Y dependiendo de nuestro trabajo, de nuestro resultado dentro de la función pública en el municipio, de la popularidad que pueda tener el alcalde y de la respuesta que hemos dado a la población, en base a eso se puede considerar después el sí o el no reelegirnos. Claro. ¿Por qué pregunto esto, alcalde? Porque, a ver, el alcalde de San Salvador lo dijo, ¿no? Todos los de la zona del Gran San Salvador creo que vamos a buscar la reelección, dijo. Incluso mencionó en su momento él que estaba pensando buscar su reelección. Obviamente después la cuestión fue cambiando, ¿no? El discurso cambió un poco, pero sabemos también que hay otros interesados en competir por la alcaldía de San Salvador y es legítimo. Claro. Y creo que al interior del partido Arena, y al igual que otros partidos, es legítimo que haya este tipo de situaciones, pero, por ejemplo, se especula mucho que podría correr o intentar correr por San Salvador Ana Vilma. Sabemos que, por ejemplo, Norman Quijano está interesado también. Podría suceder que alguien más. ¿Cómo van a regular eso? ¿Cómo lo regula realmente estos resultados del Congreso? Quizá lo primero de decir es que todos tenemos un derecho legítimo a buscar una reelección, los que hoy por hoy estamos siendo alcaldes. Pero va a depender de nuestra gestión hasta este momento que hemos llevado para realmente merecernos ese derecho de continuar o de aplicar o querer ser nuevamente los candidatos a alcalde. Con el caso de la alcaldía de San Salvador, pues si el doctor Norman Quijano, que me atrevo a decir que está muy bien evaluado, todo está bien, no le vería ningún problema. Ahora, si alguien quiere aplicar a cualquiera de los demás municipios, no necesariamente San Salvador, hay más municipios que puedan tener intenciones otros de participar, pues en buena hora. Eso hace que realmente nos demos cuenta que en Arena existimos personas y varias personas interesadas en servirle a la población salvadoreña. ¿Tú crees que Norman se ha ganado el derecho de buscar la reelección entonces? Considero que si la evaluación que él tenga en cuanto a su gestión administrativa, en cuanto a su popularidad, ¿por qué no va a tener el derecho? A ver. Sí, yo comparto. Creo que en el partido tenemos la bendición de tener grandes líderes y muy buenas personas que merecen estar en puestos como funcionarios públicos. El caso de Norman Quijano, yo comparto. Creo que es una gran persona, ha hecho un gran trabajo en la alcaldía. Ahora sí. Ahora bien, lo que el Congreso dijo, bueno, estableció el proceso. Y la propuesta del proceso es, hagamos una evaluación ¿Y quién la va a hacer? ¿Quién es el encargado o sería el encargado de hacer esta evaluación? La Porque recomendación... si son ustedes, ya tiene 2 votos Norman, ¿no? Claro que sí. Si ustedes son parte de esta comisión, Norman ya tiene 2 votos, por lo que veo. Así es. Pero bueno, pero no, nosotros no seremos parte de esa comisión. Ajá. Y debemos nuevamente mantener la institucionalidad, que es lo que está pidiendo las bases. Las propuestas, y las podemos leer... Sí, yo creo que es importante para que la gente las conozca, para que sobre todo los simpatizantes del Partido Arena tengan más claridad sobre lo que fue el resultado de este Congreso, ¿no? Sí, claro, aquí tenemos parte de esas recomendaciones o de propuestas, como tú le dices. Dentro de la ejecución inmediata que menciona, se habla de crear una comisión nacional apoyada con comisiones departamentales y municipales que sea la responsable de realizar todo el proceso interno de elección. Y lo estoy leyendo textualmente porque así fue el resultado, para que no se vaya a alterar ningún tipo de información. Definir el perfil básico de los candidatos y para los alcaldes, dice, en función se realizará una evaluación de la gestión y popularidad del trabajo realizado. Si la evaluación es positiva, se procede a la reelección, de lo contrario se procede a elegir nuevos precandidatos. Eso es lo que el Congreso pues ha dicho. Si la valoración la evaluación es positiva, ¿qué aspectos se van a valorar o deberían de valorarse, por ejemplo, para que una persona decida o para que esta comisión decida si corre este mismo alcalde o se debe buscar un relevo? Pues a eso es lo que me refería cuando comentaba que ahora el verdadero trabajo que comienza. De este Congreso surgen muchas propuestas que van a requerir de mucho trabajo, de las estructuras. Lo primero, como bien dices, formar esta comisión electoral que mencionan. Eso es un tema que se repite en otros temas también. Por ejemplo, si lo vemos también a largo plazo, se pide en algunos casos que podamos llegar a voto secreto, aún mencionan a llegar a primarias.
Para eso requiere mucho trabajo, requiere de crear esta entidad. En algunos mencionaban como ejemplo, decían prácticamente un Tribunal Supremo Electoral interno del partido. Requiere también empezar a construir un verdadero padrón electoral. Requiere cambiar, quiere decir que hay que cambiar la manera como estamos afiliando nosotros para tener ese control. Entonces ahora es que empieza el trabajo. El primer paso es nombremos y definamos cómo se va a quedar esta comisión. ¿Y quién la nombra? Eso tendrá que venir y no recuerdo, entiendo que no quedó establecido como parte de las propuestas, ajá, pero ahí es donde tenemos que irnos a los estatutos a definir cuáles son. Porque eso es importante, ¿no? Es decir, ¿qué tanta independencia tiene dentro de lo que se puede llamar independencia, dentro del mismo partido político, dentro de las estructuras del partido? ¿Qué tanta independencia puede tener esta comisión como para decir, mire, si la nombra, por ejemplo, X, 2 personas dentro del partido, pues obviamente podría existir la duda de que esas 2 personas van a poner a gente de su confianza para que pueda elegir a determinado candidato? Es decir, ¿cómo quitarse eso de que a quién responde, quién forma esta comisión? El partido... Si quieres hacemos la pausa, es que me están pidiendo la primera pausa comercial, vamos a regresar en breve. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. A esta hora de la mañana nos encontramos en la entrada hacia Santa Tecla y salida hacia el occidente del país, la autopista Los Chorros. A esta hora hay un tráfico normal, hay que recordar que este día ya el sector público, el personal de gobierno ya está de vacaciones y por eso de alguna manera se ve reducido el tráfico vehicular en zonas como la que nos encontramos en este momento, es la autopista Los Chorros. Hay una circulación normal sin mayores problemas. Estamos viendo elementos de la Policía Nacional Civil, entendemos que son elementos de la Dirección de Tránsito de la institución, donde acá pues estarán, imagino, instalando algún control vehicular para que en estas vacaciones pues disminuir sobre todo los accidentes de tránsito. Vamos a ir al otro lado de esta vía donde nos encontramos, ya llegando a la zona de Las Delicias específicamente, donde podemos apreciar que acá el tráfico sigue igual, entrada a Santa Tecla no hay problemas, muchos vehículos se desvían buscando la avenida Monseñor Romero, el Boulevard Monseñor Romero, donde por lo tanto mucha gente se queda en este sector de Las Delicias y se ve obligada a caminar, porque en esta zona recordemos también que se están realizando los trabajos de mantenimiento o realizando trabajos en la calle, la principal, la Panamericana, que pasa sobre todo en la zona del centro de la ciudad de Santa Tecla. Tienen que desviarse también incluso al Boulevard Sur de Santa Tecla. Mucha gente tiene que caminar porque hasta acá llegan las unidades del transporte colectivo, sobre todo interdepartamentales. Este es el informe que tenemos a esta hora de la mañana en torno al tráfico desde la entrada hacia Santa Tecla y salida hacia el occidente del país. Es el informe, regreso con ustedes. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Bueno, Alejandro, antes de irnos a la pausa comercial, tenías tú la palabra respecto a este tema que estamos mencionabas que cómo garantizar, cómo saber de que esto, quién va a venir y quién va a decidir por las diferentes comisiones y qué credibilidad o no pueda tener. Y la independencia, ¿no? Y la independencia. Es importante. Solo la muestra de la elección de esta comisión preparatoria del Congreso es una muestra de eso. A nosotros nos dejaron en completa libertad de trabajar para llegar a estas conclusiones. Y eso quiere decir que el partido realmente está dando muestras de hacer diferentes las cosas. Está dando muestras de apertura. Como ya Mauricio lo decía inicialmente, lo que se va buscando es realmente la participación de todos y no solamente de un pequeño grupo. Ahora, pregunta importante, ¿estas recomendaciones son vinculantes o no son vinculantes? ¿No necesariamente tiene que acatarlas y aprobarlas la Asamblea General? ¿O sí? A ver, las recomendaciones, y fuimos bien claros cuando el COENA dio el mandato a la comisión y pidió el apoyo en esto. Lo que saliera del Congreso sería vinculante una vez sea pasado por la Asamblea.
Lo que hablamos de que hay que revisar qué es lo que salió es simplemente para ver cómo se va a ejecutar, porque hay que revisar los temas de cómo llevarlos ¿Cómo ejecutarlos? Entonces es un hecho que sí va a haber un porcentaje que se les va a retener a los funcionarios públicos del Partido Arena. Si es un hecho, digo, porque al final solo habrá que buscar el mecanismo cómo hacerlo, pero es un mandato, digamos, de este Congreso, que tiene que ser acatado por la Asamblea General. Exacto, la recomendación está y si no hay nada que estatutariamente o operativamente no se pueda lograr, esto debería ser un mandato. Nuevamente, la comisión lo tiene que revisar y en lo personal, porque es un área que me implica a mí directamente. Directamente, sí. Ojalá que sí sea, que sí se den. Es el que nos va a pasar la balanza. Sí. Pero sí yo quisiera referir al tema anterior, del tema de la democratización y la preocupación que ha existido. Y te quiero comentar un poco la experiencia personal. Yo soy de los nuevos en el COENA, de los que han entrado recientemente. Y una de las razones principales para la cual yo me sumé y me uní y me abrí y empecé a apoyar más directamente fue precisamente por eso, porque yo sí veía y aspiro a ver un partido moderno, un partido nuevo, un partido que cambie la manera como se han venido haciendo las cosas. No sé cómo no estoy seguro si algunas de lo que se habla en cuanto a cómo se toman decisiones, etcétera, yo la verdad que no sé cómo era antes. Lo que sí sé es lo que veo hacia adelante. Y yo sí veo, creo que han habido muestras de cambio, muestras de apertura. Este Congreso, como bien lo decía Alejandro, la manera como se hizo, cómo se conformó, es un claro ejemplo de que las cosas están cambiando. Y ese es nuestro propósito. Eso creo que muchos de los que estamos en el partido estamos enfocados y comprometidos a asegurarnos que esos cambios se den, que verdaderamente sea un partido democrático, que verdaderamente sea un partido inclusivo, un partido, como bien lo dijo Jorge Velado en su discurso, un partido de todos los salvadoreños. Al final nos debemos a la patria, nos debemos al desarrollo de este país. ¿Y va a haber primarias? Pregunta sencilla, ¿va a haber primarias o no va a haber primarias? Pues, digo, de los resultados de ese Congreso, está la propuesta de que haya primarias, habrá que esperar que por supuesto sea aprobado por la Asamblea General, ¿no? Pero ¿está o no está, Alejandro, esto? En los estatutos no aparece. Tendría que darse, está como recomendación. Está como recomendación del Congreso. De este Congreso. Pero ¿qué es lo que sucede? No se está diciendo que se haga ya para el 2015. La gente que analizó todo esto, la gente que sacó estas conclusiones, han sido muy sabios en cuanto a poner hasta los tiempos para comenzar a ejecutarlos. Para llegar a primarias debemos de tener un buen padrón de los que estamos inscritos al partido. Habría que revisar ese tema y creo que es demasiado corto el tiempo de acá al 2015 para poder resolver eso. Sí considero que para las próximas elecciones, 2018 en adelante, vamos a tener que llegar a esto porque esas son parte de las conclusiones que nos está dando este Congreso. Pero claro, para llegar a eso debemos de tener un padrón electoral partidario, el cual va a ser el que va a elegir tanto a los que vamos a elección popular como los que van a estar dirigiendo nuestro partido. Mauricio decía algo importante que vale la pena resaltar. Arena está dando apertura. Arena, nosotros, los acá presentes, somos parte de esa renovación que Arena ha tenido. Cuando a veces dicen que Arena no se renueva, por supuesto que se renueva. Yo soy parte y soy ejemplo de esto. Yo vengo del sector juventud y ahí me he ido formando y ahora soy el alcalde. Sí hay una apertura. Y si tú ves en los demás partidos políticos, las mismas caras son las que siguen estando. Pero Arena nada más es al único que se le exige y se le pide que se renueve, que se renueve. ¿Por qué a los demás partidos no se le pide lo mismo? ¿Y quién les exige y les pide? Pues por todos lados lo dicen y lo mencionan, pero solo señalan a Arena. Pero o sea, yo estaría preocupado, ¿no? O sea, a mí por todos lados me exigen y me piden que me renueve. Entonces algo debe de haber de cierto, pienso yo. Si hay distintos sectores. Si lo dijera solo el FMLN, pues tendrías tú toda la razón, pero si como tú dices, por todos lados, entonces algo de cierto es que se necesitaba o se necesita un poco de renovación al interior del Partido Arena. Yo sé que todos los partidos lo necesitan, pero hay unos que están más sólidos y van avanzando, ¿no? Cuando hablo me refiero a la clase política que lo menciona y lo dice. A ellos particularmente me refiero. Yo quisiera también, yo creo que como empezamos la plática, el Congreso sirve como una autocrítica. Y las elecciones presidenciales pasadas fueron una enorme elección para el partido, de dos vías. Los resultados del 2 de febrero fueron un mensaje claro al partido de que tenemos que hacer algo, que hay una buena parte de la población
que sí quisiera ver un Arena con algunos cambios. Y ahí es donde viene, aparte de las menciones que hay, porque yo comparto con Alejandro, al final se oye mucho y críticas de renovación, pero para mí el mensaje claro del 2 de febrero fue, miren, hay algo que no nos gusta de Arena. Pero luego el mensaje del 9 de marzo fue también un mensaje de decir, estamos dispuestos y listos para sumarnos al proyecto de Arena, porque creemos en los principios y valores, y eso es algo que quisiera resaltar también. Al final Arena lo que es un partido de todos los que creemos en los principios y los valores del Partido Alianza Republicana Nacionalista. Y el mensaje, por lo menos como yo lo percibo del 9 de marzo, es, estamos listos a sumarnos, pero queremos ver algunos cambios en cuanto a apertura, algunos cambios en cuanto a cómo se toman decisiones, democratización, algunos cambios aún en cuanto a cómo hacemos nuestra labor partidaria. Tuvimos reclamos de las bases y debemos aceptarlos con humildad, decir sí hemos fallado, donde hubieron lugares que nos decían, ¿qué se han hecho? Por años, antes venían, ahora no vienen. Se han olvidado de nosotros y eso es algo que también se llevó al Congreso. Mauricio, ¿qué de las propuestas que surgieron de ese Congreso y que tendrían que ser aprobadas por la Asamblea General será posible ponerlas en práctica de aquí a las próximas elecciones? Porque decía Alejandro, bueno, la gente ha sido sabia, ¿no? Y para las primarias, por ejemplo, se necesita mucho tiempo para la organización de las mismas. Pero entonces, de estas conclusiones o recomendaciones de este Congreso, ¿qué puede ser posible de aquí al 2015? Bueno, yo creo que lo primero... Que entre en el tema y que encaje en ese tema que tú dices, entre otros, democratización del partido. Claro. Bueno, hay varias cosas que podemos incluir de las recomendaciones. Y la verdad que en este momento tenemos que organizarnos como partido porque hay muchas cosas que tienen que pasar al mismo tiempo. Y si quiere, repaso algunos de los temas para ver cuáles son los que se pueden ejecutar. Por ejemplo, en el proceso de elección a diputados. Y te leo textualmente una de las propuestas que dice, voto secreto por primaria, respetando el artículo 43 de nuestros estatutos, proponer al COENA las nóminas de candidatos por sus departamentos a elección popular. Y que sea voto secreto por primaria por las bases en base al padrón existente. Entonces, en este caso menciona el padrón existente. ¿Cuál es el padrón existente? Son nuestras bases, nuestra estructura. Las directivas municipales, directivas departamentales, etc. Entonces ya están pidiendo, y que eso es lo que probablemente vamos a llegar a aprobar en la Asamblea, que haya en algunos casos procesos de voto secreto para elección de candidatos. Lo que no se puede todavía es hacer un proceso más abierto con todos nuestros afiliados. Para eso sí se requiere, como bien mencionaba Alejandro, hay que armar un padrón, hay que tener ya las estructuras necesarias. Ahora, detengámonos un poco en este punto. A ver, una persona que no sea, digamos, que no esté en el padrón del Partido Arena, no podría participar como candidato para diputado, por ejemplo. ¿Tendría que ser entonces de la gente que está inscrita en el padrón del Partido Arena? No, una aclaración. Como yo entiendo esto, lo que dices, el padrón actual es el que sirve para hacer la votación. O sea, en el padrón lo que para elegir a los candidatos. No, en el padrón interno nuestro. El padrón interno nuestro se refiere, y nuevamente estoy leyendo textual lo que salió, y aquí más hasta traíamos algunos ejemplos de cómo fueron las propuestas, para que veas. Fue realmente sesiones de trabajo donde lo que se leían eran hojas como esta, donde esto es a puño y letra de la gente que estuvo trabajando. Aquí está, por ejemplo, la firma de Ana Vilma, donde fue la mesa de conclusión de ella. Sí. Crear y conformar, ¿qué dice esta comisión donde sube Ana Vilma? Sí, te la leo. Esto fue lo que leyó la diputada Ana Vilma de Escobar frente a los medios. Sí, en su discurso, ¿no? Sí. Lo que dice es crear y conformar la Comisión Electoral Nacional y Departamental que funcione como un Tribunal Supremo Electoral interno y que determine y evalúe los perfiles de candidatos. Se refiere a los candidatos a diputados. Dice con veto reglamentado en base al Tribunal de Ética para hacer un filtro en cuanto a los perfiles de los candidatos. Y dice que nos lleva al punto 2. Y el punto 2 dice un voto secreto por primaria, respetando el artículo 43, literal G, de los estatutos, por las bases en base al padrón existente. Y ahí aclara, el padrón existente son las directivas conjuntas departamentales, directivas municipales, y directivas de sectores y consejos municipales. Para las elecciones después del 2015, menciona, el padrón interno del partido deberá ser ampliado
cómo ampliarlo, y ahí surgen otras propuestas, en otras de las propuestas que dicen, bueno, cómo ampliarlo teniendo un proceso adecuado de afiliación para ir construyendo el padrón adecuado. Ok, vamos a hacer la pausa, regresamos en breve para ir con Tony Cabezas y la Radio 102.9. Volvemos. Estamos listos para conversar con Tony Cabezas también en la Radio 102.9. Tony, buenos días nuevamente, ¿cómo estás? Vamos a interrumpir un momento. Muy bien nuevamente, Romeo, aquí con Roxana, ya conversando con nuestros buenos amigos, el padre Luis Ayala, párroco de la iglesia San Benito y director de los canales 39 y 57. Ajá. Y con el pastor Edgar López Bertrán Jr., Toby Jr., como lo conocemos, sí. También del Tabernáculo Bíblico Bautista Central y director de Canal 17 y Radio Bautista. Comenzando bien la Semana Santa, Romeo. Comenzando bien la Semana Santa. Bueno, un saludo para tus invitados, un gusto estar con ustedes a través de este enlace con la Radio 102.9. Dice el padre Luis que Mauricio Interiano es feligrese ahí de San Benito. Así es. Ah, sí, sí. Un saludo, Mauricio. Se congrega ahí en la iglesia de la San Benito. Así es, exactamente. Un saludo al padre Luis. Y se porta bien, padre. Eso no lo puede decir. No, sí se porta bien, claro. Se porta bien. Secreto de confesión. Sí, no se pone a platicar. No, estoy hablando no de la confesión, sino más bien de su comportamiento. A ver, porque algunos se ponen a platicar durante el acto religioso, ¿no? Así es que sí, por eso tratamos de portarnos bien. Hablar de política, que es de lo que tú estás charlando esta mañana en la entrevista. Sí, lo que pasa es que tú recuerdas que el fin de semana, Roxana, el Partido Arena entró a un congreso que buscaba, entre otras cosas, como dice Mauricio Interiano, buscar recomendaciones, medidas, ¿no?, que puedan democratizar más el partido. Y surgió una serie de inquietudes y de recomendaciones en este congreso, entre ellas el tema del voto secreto, la forma de cómo financiar de alguna manera el partido. Mauricio, si aprovechamos este enlace para que nos puedas explicar también a los radioescuchas de la 102.9. Básicamente, ¿qué es lo más importante que emana de este congreso? Sí, ¿qué conclusiones? Bueno, el congreso en sí lo que buscaba era, como hablábamos, democratizar el partido, que sea la base del partido y nuestros simpatizantes quienes definan y que nos digan qué es lo que buscamos, qué es lo que esperan del Partido Arena. De los temas principales que surgieron fueron, se habló del tema de selección de candidatos, alcaldes y diputados, tanto para el 2015 como para hacia adelante. Y sí el mensaje claro fue: queremos más democracia, queremos abrir, queremos más voto secreto, queremos aún, se habló de llegar a primarias en un futuro. Uh-huh. En el tema de financiamiento también, como bien mencionaba Romeo, se habla no solo de ampliar las maneras de cómo financiar el partido, sino también se habla de hacia dónde debemos de utilizar nosotros los recursos del partido, uh-huh, para que verdaderamente hagamos un trabajo partidario continuo y no solo un trabajo de campaña. Entre otras cosas, también se habló de temas bien interesantes, que eso fue algo que surgió en toda la consulta que se hizo a nivel nacional. En prácticamente todas las consultas salió el tema de ideología y de principios y valores. Y lo que las bases nos están pidiendo es: vuelvan a enfatizar y a capacitarnos en cuanto a cuáles son los principios y la verdadera ideología del partido. En algunos casos nos decían, bueno, algunos de nosotros no tenemos claro cuando nos preguntan por qué sos arenero, el por qué lo soy. Uh-huh. Y en algunos casos sí lo tienen claro, pero cuestionan si otras personas lo tienen. Claro, sí. Entonces ahí surgieron propuestas muy interesantes de cómo volver a nuestras raíces, a nuestras bases, para resaltar los principios y valores que del punto de vista del partido, uno es miembro del partido principalmente si comparte los principios y valores del partido, que son realmente fuertes y profundos. A ver, ¿y cuál es el siguiente paso entonces? Porque después de discutirlo, de analizarlo, de platicarlo entre los areneros, me imagino viene la parte de la ejecución. Es decir, ¿esto se va a concretizar de alguna manera? ¿Hay un compromiso de llevar a cabo esto, o simple y sencillamente quedó ahí a nivel de discusión? ¿Qué pasos van a seguir? Bueno, buenos días, un saludo a todos ahí. Bienvenido. Gracias.
Pues realmente lo que continúa es una asamblea general extraordinaria que se va a realizar el próximo 3 de mayo, donde se van a llevar todas estas conclusiones y estas aportaciones que surgen del Congreso, y agrego otros temas más que también se discutieron: la apertura de la juventud dentro de las estructuras y un espacio para la gente joven dentro del partido, así como también el apoyo y el fortalecimiento en cuanto a la defensa del voto, que era un tema importante para nosotros. Se van a llevar esas conclusiones y va a ser la Asamblea General del partido la que va a decidir y a aprobar todos estos cambios que van a ser en pro, pues, de mejorar y de generar más esa apertura en el partido. Bueno, Tony, a ver, rápidamente lo que nos queda, coméntanos un poco. Estás hablando, haciendo una reflexión, me imagino, de la Semana Santa, en el marco, ¿no?, del contenido de la Semana Santa, que cada vez es Semana Zángana, dicen, y lo digo con todo respeto, no, y lo dicen así los padres de familia muchas veces, que hay menos espiritualidad y más parranda, ¿no?, más playa. Entonces yo creo que en ese sentido es importante aprovechar también los medios de comunicación para hacer una reflexión sobre ese tema. Adelante, a tus invitados. Padre. Yo pienso que es zángana para los zánganos, pero es santa, no, pero para lo que pasa es que para los llamados. Eso es, padre, exactamente. Exactamente. Lo que quiero decir en el fondo es que según no ellos hay más zánganos ahora que diga antes, nombre, ¿no? dice Roxana. Romeo, yo entiendo lo que tú quieres decir. La lista de los escogidos. Que a veces el mundo nos lleva, y nos arrastra, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos que hacer la contraparte y hacer resistencia a esa corriente que trata de llevarnos a lo que no es. La Semana Santa desde tiempos ha sido y es tiempo para el espíritu, tiempo para el alma, para la reflexión, tiempo para entrar en nosotros mismos, pero sobre todo en esa comunión con Dios, ¿no? Claro. Pastor. Señor, muy buenos días. A los invitados que tiene también un abrazo interesante. Gracias. Habría que definir cómo y para dónde está tomando rumbo el partido. Es curioso saber que cuando hablamos de darle espacio a los jóvenes, no son espacios asignados por aquellos que ya están en lugares de honor. Es abrirle las puertas para que comiencen a crecer una nueva generación, como es en el mundo de la iglesia. Pero felicidades por estarse renovando. Esto significa que las cosas van para bien. Bueno, okay. Así nos quedamos platicando. Vamos a hablar de la Semana Santa y también de la actualidad nacional, por supuesto. Por supuesto. Así que les invitamos a que, terminando la entrevista con Romeo, pues se sintonicen. Pongan la radio, sí. Muchos saludos, Romeo, a ti y a tus invitados. Eso es lo que van a hacer nuestros dos invitados esta mañana. Saliendo de aquí se sintonizan con ustedes también ahí a través de la radio. Tony, saludos. Hasta luego, feliz y a tus invitados también. Bueno, nos quedamos aquí, solo nos queda tiempo, Mauricio y Alejandro, para una reflexión final sobre esto que han iniciado ustedes, ¿no?, que tiene que ver con lo que tú decías, buscar hacer más fuerte los partidos políticos, que bueno, porque se necesita y que los partidos políticos sean fuertes independientemente de qué ideología tengan los partidos políticos. Correcto, la verdad estamos muy satisfechos con los resultados de este sábado, no solo por lo que pasó en ese congreso, lo que se decidió, sino que verdaderamente se ve que es el primer paso de muchos que se van a ir dando en este proceso. Como partido, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos unidos y preparados para los retos que se nos vienen. Ok, Alejandro, Arena está fuerte, Arena está moderna, Arena va viendo hacia el futuro y realmente estoy seguro, plenamente, que va a haber Arena para muchísimos años más, con todas estas aperturas y con todos los resultados de este Congreso. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, gracias Alejandro, gracias a ti también, muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto. Nos vemos el día de mañana, 5:30 de la mañana, vamos a estar con ustedes, por supuesto, para informarles de cómo amanece El Salvador. Es todo, buenos días.